El sábado de la primera semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Mateo 5, 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús pide a sus discípulos y a todos los que desean caminar con Él, vivir como Él propone. Y vivir como Él propone supone amar, amar sin medida, y amar con un amor que incluye a todos, hasta a nuestros enemigos. Pues ese amor es el que nos va a permitir perdonar a los que nos han ofendido, ya que si no amamos al que nos ha hecho daño, el perdón será imposible. El texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y efectivamente, la ley de Moisés, entre los 613 mandamientos y preceptos que tiene, manda amar al prójimo. Levíticos 19:18 dice con total claridad: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, los judíos aplicaban este mandamiento solo a los miembros de su propio grupo, a los de su clan familiar, a sus paisanos y a los de su propia tierra. Hoy hay mucha gente que funciona así, solo ayuda a su familia, a sus amigos, a los que son de sus círculos y a los de su misma ideología, es decir, aquellos con los que tiene lazos comunes. Pero al desconocido y al migrante, aunque esté muy necesitado, ni caso le hacen. Considerando esto, la misma ley de Moisés también enseña que hay que amar al extranjero, al migrante, al que vive entre nosotros, aunque no sea de los nuestros. Dice Levítico 19:34. Al forastero que reside junto a ustedes, le mirarán como a uno de su pueblo, y lo amarán como a sí mismos, pues forasteros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Ahora bien, si todo eso ya estaba mandado en la ley de Moisés, entonces, ¿qué de nuevo nos enseña Jesús? Bueno, pues sucede que en la ley de Moisés hay también indicaciones que llevan a odiar a los enemigos. Por ejemplo, dice Éxodo 34:12, guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que vas a entrar, para que no sean un lazo en medio de ti. Y dice Deuteronomio 23:7, no buscarás jamás, mientras vivas, su prosperidad ni su bienestar, es decir, la de tu enemigo o la del extranjero. Para Israel, extranjero era sinónimo de enemigo, e Israel odiaba a los pueblos extranjeros, pues entendía que estos lo único que deseaban era conquistarlos y destruirlos. Este odio al extranjero era comprensible, ya que Israel vivió una gran parte de su historia rodeada por enemigos y sometida a ellos. Desde los inicios tuvo que luchar contra sus vecinos. Uno de sus enemigos vecinos más conocidos eran los filisteos. Por ejemplo, Goliat, a quien venció David, era filisteo. Después Israel fue invadida por los asirios, luego por los babilonios, después los griegos, y en tiempos de Jesús, los invasores eran los extranjeros de Roma. Esta situación de constante invasión había convertido al pueblo de Israel en un pueblo muy nacionalista, dispuesto a defender su identidad, su religión, su ley, sus costumbres, ante toda potencia extranjera, y en consecuencia a repudiar todo lo no judío. Y como resultado, no podían ver al extranjero. Por tanto, en la vida diaria y contextos de la ley que de una parte te invitan a acoger y ayudar al extranjero cuando éste necesitado se acerca a ti, y de otra que te invitan a aborrecerlo, la práctica fue simplemente la de odiar a los extranjeros.
En el texto de hoy Jesús va a enseñarnos a amar a los enemigos, a quienes sean, y de esta manera va a superar y perfeccionar la ley de Moisés. Yo en cambio les digo, dice Jesús en su enseñanza, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Esta enseñanza de Jesús resulta muy chocante para sus oyentes, pues en el momento en que decía esto a sus discípulos, hacía más de 90 años que la tierra de Israel había sido tomada por los romanos. Ellos hablaban otra lengua, tenían otros dioses y seguían otras costumbres. Había soldados romanos armados por todas partes que limitaban la circulación de los judíos y como eran la fuerza dominante, en cualquier ocasión abusaban y se aprovechaban de los pasantes. Pero además, la dominación romana suponía pagar un impuesto por vasallaje y trabajar en un sistema de explotación para producir granos, aceite y otros alimentos para el imperio, mientras el pueblo de Israel pasaba hambre. ¿Cómo pues quererlos? Lo que pide Jesús es demasiado, pues quiere que amemos a los que nos hacen daño, a los que se están aprovechando de nosotros y están abusando y tomando de lo nuestro. Bueno, pues, son precisamente esas enseñanzas las que hacen la diferencia entre un cristiano, un seguidor de Jesús, y un no cristiano. A los ojos de los demás, el cristiano va a actuar de un modo desconcertante, pues va a ir en contracorriente del mundo y hacer lo que el mundo no hace. Pues siguiendo los deseos de Jesús, procurará ayudar a sus enemigos, rezará por ellos y le pedirá a Dios que les vaya bien. Pero hacer esto es muy difícil. Lo fácil, como dice Jesús, es amar a los que nos aman. Esto, dice él, lo hacen todos, y nos da dos ejemplos. El primer ejemplo es el de los publicanos. Dice el texto, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Los publicanos eran considerados pecadores públicos por trabajar para los invasores extranjeros. Nos dice Jesús que también los pecadores, los delincuentes y los criminales aman a los que los aman, pues este es el modo como normalmente todos procedemos. Por tanto, si ustedes solo aman a quienes los aman, ¿qué hay de especial en ello? Simplemente están haciendo lo que hasta los pecadores hacen. Y el segundo ejemplo es el de los gentiles o paganos. Dice el texto, y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? También los invasores romanos que son gentiles y que no creen en el Dios verdadero, se preocupan de los suyos y se ayudan entre ellos. Por tanto, si ustedes solo saludan o solo se preocupan de los suyos, no hacen nada excepcional. También eso lo hacen los paganos. El asunto es, ¿y nosotros, los que queremos seguir a Jesús y vivir según su propuesta, qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer la diferencia y actuar siguiendo el ejemplo de Dios. Pues dice el texto que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Dios no hace distinción entre malos y buenos, ni entre justos y pecadores, ni entre derechas e izquierdas, ni entre ricos y pobres, ni entre nacionales y extranjeros. Para Él, todos somos hijos suyos, y porque somos hijos, nos ama a pesar de ser pecadores. Luego, si Dios no hace distinción de personas, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Como discípulos de Jesús, nuestro amor y preocupación por el prójimo debe ir más allá de nuestra familia, del círculo al que pertenecemos, más allá de nuestros paisanos y de quienes las piensan como nosotros, incluso más allá del país en el que estamos. Por eso la práctica de la Iglesia cuando hace caridad es ayudar a todo necesitado, sin preguntar si es justo, ni siquiera preguntar si es católico. Simplemente hay que ayudar, porque está necesitado. Bueno, pues el deseo de Jesús es que amemos a todos nuestros enemigos. Y enemigos son todos los que no son amigos. Evidentemente, no lo son aquellos que nos hacen daño, los que se aprovechan de nosotros y los que nos hacen sufrir. Pero también son enemigos los antipáticos, los que nos incomodan,
los que no piensan como nosotros, los que nos caen mal. Todos estos no son amigos, son enemigos nuestros. Y Jesús en su enseñanza de hoy nos pide amarlos. ¿Y qué significa esto? Ciertamente no significa que debemos salir con ellos o divertirnos con ellos. Lo que significa es que no debemos hacerles daño, ni hablar mal de ellos, ni destruirlos con nuestras palabras, ni buscar vengarnos, ni desear que les vaya mal. Amar a nuestros enemigos significa no discriminarlos ni separarlos, incluso significa hacerles favores y ayudarlos si podemos. Y esto último, ellos no tienen por qué saberlo. Si hacemos así, dice Jesús, si nos preocupamos de nuestros enemigos, seremos hijos de su Padre que está en el cielo. Es decir, actuaremos como actúa el Padre. Es decir, seremos astillas de ese palo. La enseñanza de hoy concluye diciéndonos, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto hay que aclararlo, pues no se trata de ser perfectos como dioses. Aquí el énfasis de Jesús está en la perfección, no está en la divinidad. Lo que Él nos pide es que seamos perfectamente humanos, así como Él es perfectamente divino. A veces decimos que humana es tal persona, por referirnos a su bondad, a su generosidad, a su gran corazón, porque el perfectamente humano es amante, generoso, inclusivo, perdonador. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian, a fin de ser verdaderos hijos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.